Lección 1. Horario del Club de Salud. El gimnasio está abierto de 6:00 a 22:00 horas, lo cual resulta bastante conveniente. En efecto, esos horarios permiten un horario de entrenamiento flexible, según los compromisos de cada uno. Aprecio poder ir temprano en la mañana o más tarde en la noche. Por supuesto, es ideal tanto para madrugadores como para trasluchadores. A menudo descubro que hacer ejercicio por la mañana me da energía para el día que tengo por delante. Sí, hay algo refrescante en empezar el día con actividad física. Tal vez deberíamos hacer un plan para asistir a una clase juntos algún día. Suena fantástico. Sería más motivador entrenar con un amigo. Por mantener nuestra salud y disfrutar de nuestro tiempo en el gimnasio. Lección 2. Desintoxicación digital. Durante una desintoxicación digital es esencial mantenerse ocupado de otras maneras. Por supuesto, hago actividades que no implican pantallas, como leer o hacer senderismo. ¡Qué enfoque tan espléndido! La naturaleza tiene una forma especial de refrescar la mente y el espíritu. Sí, desconectarme de la tecnología me ayuda a reconectarme conmigo mismo. Quizás debería intentar pintar. Podría ser una salida creativa durante mi desintoxicación. Suena maravilloso. Las actividades artísticas pueden ser increíblemente terapéuticas. Desafiémonos unos a otros para encontrar nuevos pasatiempos durante nuestro próximo periodo de desintoxicación. Me encanta la idea. A explorar nuevos intereses y disfrutar del momento. En efecto, que nuestra desintoxicación digital nos lleve a descubrimientos maravillosos. Lección 3. Legado histórico. Es fascinante cómo algunos aspectos de la historia pueden dar forma a nuestra sociedad actual. En efecto, el legado de decisiones pasadas a menudo influye en nuestras acciones presentes. Por ejemplo, la idea de que, por encima de nuestro escaso poder para añadir o quitar, la historia a menudo se recuerda pero rara vez se recuerda. Sí, es fundamental aprender de la historia, pero muchos pasan por alto sus lecciones. Quizás deberíamos entablar debates para crear conciencia sobre estos conocimientos históricos. Suena como una idea espléndida. Comprender la historia puede ayudarnos a navegar el futuro. Organicemos un pequeño club de lectura centrado en textos históricos. Me encantaría. Brindemos por adentrarnos en el pasado para enriquecer nuestra comprensión del presente. Por supuesto, ojalá nuestras conversaciones despierten el interés por aprender de la historia. Lección 4. Comprar zapatos. ¡Qué bonitos estos zapatos! ¿Qué opinas? Creo que se ven muy cómodos, perfectos tanto para ocasiones informales como formales. Sí, la comodidad es fundamental para mí. No soporto usar zapatos que me aprieten los pies. Totalmente de acuerdo. ¿Qué talla usas habitualmente? Normalmente uso la talla 10. Es fundamental de encontrar el ajuste correcto para lograr una comodidad óptima. Es cierto, quizás deberíamos comprobar si tienen esa talla disponible. Le pediré al vendedor que nos ayude. Gran idea. A por encontrar el par de zapatos perfecto.
Sí, que nuestra aventura de compra sea exitosa y placentera. Lección 5. Estándares de belleza. Es interesante cómo se suele percibir a las mujeres que ganan regularmente concursos de belleza nacionales. Sí, y es igualmente fascinante cómo los hombres tienen reputación de ser rudos y de no hablar más de lo necesario. ¿Verdad? Parece que hay expectativas sociales distintas para ambos géneros. Por supuesto, estos estereotipos pueden ser bastante limitantes. Quizás deberíamos desafiar estas normas celebrando diversas formas de belleza y expresión. Suena genial. Aceptar la individualidad es esencial en la sociedad actual. Discutamos estos temas más a fondo y fomentemos conversaciones abiertas sobre los estándares de belleza. En efecto, por redefinir la belleza y celebrar la autenticidad. Sí, que nuestras conversaciones inspiren a otros a aceptar su verdadero ser. Lección 6. Seguimiento de métricas. Es esencial realizar un seguimiento de métricas clave como el tráfico del sitio web, las conversiones y los comentarios de los clientes. Por supuesto, estas métricas proporcionan información valiosa sobre el rendimiento de una empresa. Creo que pueden guiarnos para tomar decisiones informadas para estrategias futuras. En efecto, analizar estos datos puede ayudar a identificar áreas de mejora. Quizás deberíamos establecer un proceso de revisión regular para monitorear estas métricas. Suena un plan estupendo. La constancia es clave para alcanzar nuestras metas. Creemos un tablero para visualizar nuestro progreso a lo largo del tiempo. Brindemos por tomar decisiones basadas en datos para un futuro exitoso. Sí, que nuestros esfuerzos den resultados extraordinarios. Lección 7. Horarios ocupados. He estado ocupado como siempre, hay tantas reuniones en mi calendario. Me identifico. Parece que todos quieren hablar de algo importante al mismo tiempo. En efecto, hay novedades sobre el nuevo proyecto que comentamos la semana pasada. Sí, el equipo está progresando significativamente, pero aún tenemos algunos obstáculos que superar. Agradezco las actualizaciones, ayudan a mantenerse informado en medio del caos. Por supuesto, la comunicación es vital para asegurar que todos estén en sintonía. Quizás deberíamos programar una reunión de seguimiento para abordar cualquier inquietud persistente. Suena genial. Brindemos por mantenernos organizados y eficientes. Sí, que nuestro trabajo en equipo nos lleve al éxito. Lección 8. Herencia y familia. Es interesante cómo la explotación agrícola familiar suele ser heredada por el hijo mayor. Sí, y esto a menudo significa que otros hijos e hijas pueden tener que seguir caminos diferentes. Creo que puede crear un sentido de responsabilidad en el heredero y al mismo tiempo causar cierto resentimiento entre los hermanos. Por supuesto, la dinámica familiar puede ser bastante complicada en estas situaciones. Quizás deberíamos explorar cómo las diferentes culturas manejan la herencia y el legado familiar. Suena fascinante. Comprender diversas perspectivas puede enriquecer nuestra visión.
Compartamos historias y conocimientos sobre nuestras familias y sus tradiciones. Aquí estamos para aprender de las experiencias de los demás. Sí, que nuestras conversaciones profundicen nuestra comprensión de la dinámica familiar. Lección 9. Selección de currículums. Has terminado de revisar los currículos para el nuevo puesto. Todavía no, faltan unos 20 por revisar y quiero ser exhaustivo. Es comprensible. Es fundamental encontrar al candidato ideal para el puesto. Por supuesto, cada currículum cuenta una historia, y quiero asegurarme de que elijamos con cuidado. Quizás podríamos dividir los currículos restantes para agilizar el proceso. Es una idea espléndida. El trabajo en equipo puede agilizar considerablemente la selección. Fijémonos un plazo para mantener el impulso. Aquí estamos para encontrar el candidato perfecto para nuestro equipo. Sí, que nuestros esfuerzos conduzcan a una contratación exitosa. Lección 10. Concienciación sobre la salud pública. El creciente número de casos en algunas regiones es preocupante. Sí, es fundamental que todos sigan las pautas de salud recomendadas. Por supuesto, la concientización y la adherencia pueden reducir significativamente la propagación de enfermedades. Creo que los esfuerzos de la comunidad para informar y educar al público son vitales. Quizás deberíamos considerar la posibilidad de ofrecernos voluntariamente para apoyar iniciativas de salud locales. Suena genial. Todo aporte contribuye a promover la salud pública. Hagamos una lluvia de ideas sobre cómo podemos contribuir a generar conciencia juntos. Brindemos por generar un impacto positivo en la salud de nuestra comunidad. Sí, que nuestras acciones inspiren a otros a priorizar la salud y la seguridad. Lección 11. Planes de viaje. ¡Qué emocionante! ¿A dónde te gustaría ir en este viaje? Estoy abierto a ideas. Quizás un lugar con hermosos paisajes y una rica cultura. Suena perfecto. Un destino que ofrezca belleza natural e historia sería ideal. Sí, siempre he querido explorar lugares donde pueda hacer senderismo y aprender sobre las tradiciones locales. ¿Qué tal si consideras un lugar cerca de las montañas? Suelen ofrecer vistas impresionantes y actividades emocionantes. ¡Qué idea tan genial! Podríamos hacer senderismo durante el día y disfrutar de la gastronomía local por las noches. Exactamente. Y si encontramos un lago, incluso podríamos practicar deportes acuáticos. Estoy encantado. Empecemos a investigar posibles destinos ya. Por un viaje inolvidable lleno de aventuras y descubrimientos. Lección 12. Aventuras acuáticas. Recuerdo el día en el lago, ella entró y se quedó flotando sin esfuerzo. ¡Qué rico! Hay algo tan liberador en estar en el agua. Por supuesto, metí los dedos de los pies y sentí el frío. Fue refrescante y vigorizante. Me lo imagino. El contraste del agua fresca con el cálido sol debió ser perfecto. Sí, verla flotar tranquilamente me dio ganas de unirme, a pesar del escalofrío inicial.
Siempre vale la pena, una vez que te acostumbras a la temperatura. Exactamente. Quizás deberíamos planear una salida similar pronto. ¡Qué idea tan genial! Asegurémonos de llevar un picnic para después de nadar. Disfrutemos del aire libre y creemos recuerdos maravillosos. Lección 13. Consejos de cocina. Para preparar el calabacín, simplemente córtalo en rodajas finas y luego ásalo durante un par de minutos por cada lado. ¡Qué rico! Asar a la parrilla realza el sabor de las verduras. Por supuesto, le da un delicioso sabor ahumado que combina a la perfección con diversos platos. He notado que el calabacín absorbe bien los sabores. ¿Tienes algún condimento favorito? Una pizca de sal, pimienta y quizás una pizca de aceite de oliva hacen maravillas. Suena simple, pero efectivo. Podría intentar añadir algunas hierbas para darle más sabor. Sí, hierbas frescas como la albahaca o el tomillo realzan aún más el plato. Me da hambre solo de pensarlo. Planeamos una sesión de cocina pronto. Por comidas deliciosas y maravillosos experimentos culinarios. Lección 14. Planificación de itinerarios. Me aseguraré de agregarlo a mi itinerario, suena como una visita obligada. ¿Alguna otra sugerencia de actividades o lugares de interés que deberíamos incluir? Creo que visitar museos locales podría proporcionar una gran perspectiva de la cultura. ¡Qué idea tan fantástica! Los museos suelen mostrar la historia y el arte de una región. Además, también podríamos explorar parques y disfrutar de algún tiempo al aire libre. Sí, una buena combinación de actividades en interiores y exteriores mantendrá el viaje equilibrado. Estoy entusiasmado por ver cómo nuestros planes se concretan. Finalicemos pronto nuestro itinerario para que podamos empezar a contar los días. Aquí tienes una increíble aventura llena de exploración y diversión. Lección 15. Productos frescos. Conozco un gran lugar para comprar productos frescos. El mercado tiene una maravillosa selección. Estoy de acuerdo. Comprar frutas y verduras frescas tiene algo especial. ¿Qué es lo que más te gusta comprar cuando estás en el mercado? Me encanta recoger tomates maduros, son perfectos para ensaladas y salsas. Excelente elección. Suelo buscar hierbas frescas para realzar mis platos. Las hierbas frescas pueden marcar una gran diferencia en el sabor. Deberíamos planear una visita al mercado juntos. Sí, explorar el mercado y descubrir nuevos ingredientes siempre es un placer. Aquí le ofrecemos nuevos hallazgos y comidas deliciosas cocinadas desde cero. En efecto, disfrutemos juntos de la riqueza de la naturaleza. Lección 16. Caminos de viaje. He estado leyendo sobre cómo algunos animales viajan en trayectorias circulares. Es fascinante, pero me pregunto por qué algunos optan por caminos elípticos u ovalados. Podrían estar relacionado con sus estrategias de caza o el terreno que recorren. Por supuesto, la naturaleza siempre encuentra la manera de adaptarse a su entorno. Me resulta fascinante cómo estos patrones pueden influir en su supervivencia. Sí,
Es un brillante recordatorio de las complejidades del mundo natural. Quizás deberíamos explorar más sobre el comportamiento de los animales y los patrones de migración. Suena a un tema aventurero. Profundicemos en los misterios de la naturaleza. Aquí vamos a descubrir las maravillas de la vida silvestre y sus increíbles viajes. Lección 17. Celebrando el crecimiento. Salud por eso, por crecer y por nunca renunciar a nuestros sueños. Por supuesto, la perseverancia es clave para alcanzar nuestras metas. A menudo descubro que los desafíos pueden conducir a oportunidades inesperadas de crecimiento. Sí, cada obstáculo que superamos nos hace más fuertes y sabios. Es importante celebrar cada pequeña victoria en el camino. Estoy totalmente de acuerdo. Reconocer nuestro progreso nos mantiene motivados. Quizás deberíamos fijar algunas metas nuevas y compartir nuestras aspiraciones. Suena genial. Inspirémonos mutuamente para alcanzar metas aún mayores. Aquí estamos para perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. Lección 18. Planes de almuerzo. Creo que voy a pedir un sándwich, suenan deliciosos hoy. ¿Y tú? ¿Tienes alguna idea de lo que te gustaría pedir? Tomaré una ensalada, parece refrescante y ligera. Excelente opción. Una ensalada puede ser nutritiva y saciante. Busquemos una mesa y disfrutemos de nuestra comida en un rincón acogedor de la cafetería. Suena perfecto. Me encanta el ambiente de este lugar. Siempre desagradable tener un almuerzo relajante juntos. Por conversaciones deliciosas con comida sabrosa. En efecto, que nuestro almuerzo sea placentero y gratificante. Lección 19. Transporte público. El transporte público en América del Norte varía mucho de un lugar a otro. Es muy cierto. Algunas ciudades tienen sistemas excelentes, mientras que otras pueden tener deficiencias. Sí, he experimentado ambos extremos durante mis viajes. Es interesante ver cómo el transporte influye en el modo en que las personas navegan por sus ciudades. Exactamente. Un transporte público confiable puede reducir significativamente el tráfico y la contaminación. A menudo me pregunto cómo pueden las ciudades mejorar sus sistemas para servir mejor a los residentes. Requiere una planificación cuidadosa e inversión en infraestructura. Quizás deberíamos abogar por mejores opciones de transporte público en nuestra comunidad. Brindemos por tomar decisiones informadas que beneficien tanto a las personas como al planeta. Lección 20. Perspectivas históricas. Irlanda enfrentó muchos desafíos. Fue atacada durante los años 800 y 900. Sí, y luego, en el año 1100, los ingleses invadieron Irlanda, lo que cambió el curso de la historia. Es fascinante cómo estos acontecimientos moldearon el paisaje cultural del país. Por supuesto, comprender esta historia es crucial para apreciar la Irlanda moderna. Creo que explorar estos acontecimientos también puede proporcionarnos información sobre cuestiones actuales. Sí, la historia se repite a menudo y es fundamental aprender de ella.
Quizás deberíamos leer más sobre la historia irlandesa para profundizar nuestra comprensión. ¡Qué idea tan genial! A descubrir el pasado juntos. En efecto, que nuestra exploración de la historia nos lleve a una mayor conciencia y apreciación. Lección 21. Habilidades para escuchar. Escuchar atentamente es fundamental, especialmente en entornos profesionales. Estoy totalmente de acuerdo. Puede marcar una gran diferencia en la comprensión de los demás. Sí, la escucha activa fomenta una mejor comunicación y reduce los malentendidos. Considero que hacer preguntas aclaratorias también puede mejorar la conversación. Por supuesto, demuestra que estás comprometido e interesado en la conversación. Quizás deberíamos practicar nuestras habilidades de escucha durante nuestra próxima conversación. Suena genial. Centrémonos en escucharnos de verdad. Brindemos por mejorar nuestra comunicación y construir conexiones más fuertes. En efecto, juntos podemos mejorar nuestra capacidad auditiva. Lección 22. Preparación para las compras. Entiendo. Haremos todo lo posible para que funcione lo antes posible. ¡Qué tranquilidad oír eso! Siempre es importante tener todo en orden antes de ir de compras. Por supuesto, un poco de preparación ayuda mucho a garantizar una experiencia sin contratiempos. Sí, minimiza la posibilidad de sorpresas de último minuto que podrían arruinar nuestros planes. Exactamente. Deberíamos también considerar hacer una lista de lo que necesitamos. ¡Qué idea tan genial! Una lista de verificación nos ayudará a mantenernos concentrados y organizados. Tomaré un bolígrafo y papel, asegurémonos de no olvidar nada importante. Aquí tienes una aventura de compras bien planificada y llena de hallazgos deliciosos. Sí, que nuestros esfuerzos resulten en una salida exitosa y placentera. Lección 23. Experiencias de viaje. Bueno, empezó genial, pero tuve un pequeño percance en el aeropuerto. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Espero que no haya sido nada grave. Accidentalmente empaqué mi suéter favorito en mi equipaje facturado en lugar de en mi equipaje de mano. ¡Qué frustrante! ¿Conseguiste recuperarlo? Por suerte, lo hice. Fue una simple confusión, pero el comienzo fue estresante. Me lo imagino. Viajar puede ser muy ajetreado a veces. Por supuesto, me enseñó a revisar bien mi equipaje antes de salir. ¡Qué lección tan valiosa! Que tengas un viaje más tranquilo en el futuro. Sí, que nuestro próximo viaje esté lleno de gratas sorpresas. Lección 24. Hallazgos de moda. Hoy busco ropa cómoda. ¿Y tú? Estoy buscando un blazer elegante. Es esencial para mis próximas reuniones. Un blazer es una excelente opción. Puede realzar tu apariencia profesional. Claro, quiero algo que se vea elegante y que también sea cómodo.
Quizás deberíamos visitar algunas tiendas juntos. Podría ofrecer mis opiniones. Te lo agradecería. Siempre es bueno tener una segunda opinión al comprar. Encontremos un blazer que sea elegante y funcional. Aquí vamos a descubrir las piezas perfectas que realzan nuestro armario. Sí, que nuestra aventura de compras sea exitosa y placentera. Lección 25. Contexto histórico. En ese año, Inglaterra fue conquistada por un rey de la parte norte de Francia. Ese es un acontecimiento histórico significativo. Debió haber cambiado el curso de la historia inglesa. En efecto, él y sus seguidores hablaban francés, lo que influyó en la lengua y la cultura. Por supuesto, la mezcla de culturas puede crear un rico tapiz de tradiciones. A menudo me pregunto cómo estos acontecimientos moldean la identidad nacional a lo largo del tiempo. Es fascinante. Cada conquista o cambio trae nuevas ideas y perspectivas. Quizás deberíamos explorar más sobre el impacto de esta conquista en la Inglaterra moderna. Suena genial. Comprender la historia puede aportar información valiosa. Aquí vamos a descubrir las capas de la historia que dan forma a nuestro mundo actual. Lección 26. Sitios web fáciles de usar. Sí, un sitio web fácil de usar conduce a tasas de conversión más altas, ¿no es así? Por supuesto, una interfaz bien diseñada puede marcar una diferencia significativa en la experiencia del cliente. Considero que una navegación sencilla anima a los visitantes a explorar más. Exactamente. Cuando un sitio web es intuitivo, es más probable que los clientes realicen compras. Quizás deberíamos discutir algunas características de diseño que mejoren la usabilidad. Es una idea espléndida. Los diseños sencillos y las llamadas a la acción claras son cruciales. Estoy de acuerdo. Se trata de crear una experiencia fluida para el usuario. Aquí está el diseño de sitios web que atraigan y retengan clientes sin esfuerzo. Sí, que nuestras iniciativas digitales prosperen con diseños intuitivos. Lección 27. Apreciando los recuerdos. Tienes razón. Seguro que encontraré objetos con valor sentimental para mi caja de recuerdos. Suena genial. Los objetos con significado personal pueden evocar recuerdos poderosos. Por supuesto, planeo incluir fotografías y cartas que signifiquen mucho para mí. Son elecciones perfectas. Cada artículo contará una historia propia. Creo que es importante preservar estos recuerdos para el futuro. Sí, una caja de recuerdos puede ser un hermoso recordatorio de nuestros viajes. Tal vez deberíamos compartir nuestras cajas de recuerdos una vez que estén llenas. ¡Qué idea tan genial! Por atesorar nuestros recuerdos juntos. Sí, creemos recuerdos duraderos que reflejen quiénes somos. Lección 28. La piscina perfecta. Ese apartamento tiene una piscina, lo cual es bastante atractivo. Sí, claro que lo es. Una piscina puede ser una forma maravillosa de relajarse y desconectar.
Imagínese descansando junto a la piscina en un cálido día de verano. ¡Qué rico! Ya me imagino disfrutando de un buen libro allí. Exactamente. Además, tener una piscina puede ser ideal para organizar reuniones. Por supuesto, le da un toque divertido a cualquier fiesta o reunión. Me pregunto con qué frecuencia lo utilizan los residentes. Buena pregunta. Espero que esté bien mantenida para el disfrute de todos. Disfrute de las ventajas de una hermosa piscina. Lección 29. Preocupaciones de seguridad. Han aparecido historias alarmantes en los periódicos sobre parejas que dejan a sus hijos encerrados en el coche durante 6 u 8 horas. Eso es absolutamente impactante. ¿Cómo puede alguien pensar que eso es aceptable? Lo sé, es preocupante cómo algunas personas no priorizan la seguridad de sus hijos. Es un recordatorio de la importancia de ser vigilantes y responsables como padres. Sí, y resalta la necesidad de realizar campañas de concienciación pública sobre la seguridad infantil. Por supuesto, deberíamos abogar por una mejor educación sobre estos temas. Quizás podríamos ofrecernos como voluntarios para organizaciones locales que se centran en el bienestar infantil. Suena genial, por marcar la diferencia en nuestra comunidad. Sí, juntos podemos ayudar a garantizar la seguridad de nuestras futuras generaciones. Lección 30. Opciones de transporte. He estado pensando en utilizar el transporte público en lugar de taxis. Puede ahorrar dinero. ¡Qué idea tan genial! El transporte público suele ser más económico. En efecto, además, reduce la molestia de aparcar en zonas concurridas. Por supuesto, también puede ser una opción más ecológica. A menudo descubro que tomar el autobús o el tren puede ser una aventura en sí misma. Sí, conocerás gente interesante y vivirás la ciudad de otra manera. Planifiquemos un día de paseo utilizando el transporte público. Podría ser divertido. Suena fantástico. A descubrir la ciudad de una forma nueva. Sí, que nuestros viajes estén llenos de emoción y aventura.